que nos está tocando vivir. Creo que somos una generación, hermano, donde el conocimiento ha sido pero tan abundante, pero de verdad que el conocimiento está a la orden del día de un clic, que cualquiera puede, si usted quiere, es más, si usted no sabe cocinar, en un clic ya se sabe hacer un buen platillo, ¿verdad? Hay un vasto conocimiento, pero a la vez, y aquí es el problema, hay un escaso discernimiento. Porque como hay tanta información, y muchas veces uno cree mentiras que parecen verdades. Y creo que, hermano, como hoy se tiene accesos así como le decía, a libros, a cursos, información, y muchas veces basado a eso, aún cuestiones de la Biblia, del Evangelio, basado a la información que recibimos. Por eso, mire, tan importante es que podamos nosotros, las palabras, los versículos que yo le expongo, que usted los cerciore que estén en la Biblia. Que seamos de la manera como los bereanos. No se trata solo de venir con la Biblia como ¿cómo le pudiera decir? Como parte de nuestros rudimentos, solo venir, sino que es para escudriñar, como decían los bereanos con el apóstol Pablo, cuando él les expresaba, cuando él les enseñaba, les decía, espérate, quiero ir a ver si está lo que tú dices está acá. Porque nosotros estamos en este tiempo donde, como le decía, hay mucha información y el peligro es que esa información trae una influencia y esa influencia puede afectarnos cuando no es cierta. Y como dice la Biblia, que en este tiempo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, es importante que nosotros cercioremos la fuente de la información que nosotros trasladamos. Porque lo dijo alguien, perdóneme, lo dijo alguien de un púlpito. No necesariamente tiene que ser cierto, tenemos que cerciorar lo que se dijo. Por ejemplo, a nosotros nos enseñan como ministros que cualquier información que los medios digan, que estén acá, que la verifiquemos. Porque si yo vengo diciéndole, ¿sabe qué, hermano? Yo vi que cualquier información, y después usted verifica que era mentira, voy a perder credibilidad. Entonces yo le voy a decir un día una verdad que es que Cristo está acercando, que me habló, pero decir, pero ya falló la vez pasada. Entonces es importante cómo nosotros realmente podemos, aún como dice la Biblia, ser engañados. Y por eso es la información, hermano, nos llega, o lo que leemos también crea conceptos, ideas, pensamientos en nuestra vida. Y muchas veces son equivocadas, y que para que podamos nosotros entonces realmente decir, yo creo lo que leo. Bienaventurado el hombre que lee. ¿Qué más? Que oye, que lee y que guarda las palabras de la profecía. Entonces lo importante es que nosotros leamos, que nosotros también oigamos, pero también que guardemos aquello que está escrito en la palabra. Entonces, mire, no se trata, perdónenme lo que le voy a decir, que nos llenemos de tanta dato, tanta información, que a la hora de la verdad no sabemos qué es cierto y qué es mentira, porque eso nos va a llevar a entender lo que pasó desde el principio, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre ha estado dirigido o dirigida su batalla a la mente. Creo que, hermano, desde el principio, desde el Edén, si usted se da cuenta, los pensamientos, lo que dijo Satanás no iba dirigido al cuerpo de Eva, no iba dirigido a su caminar, iba dirigido a sus pensamientos. Le cambió tal el pensamiento, hermano, que sembró una duda en ella y la llevó a contaminar a su esposo. ¿Cómo la mente en el tiempo que vivimos y las decisiones que tomamos van a determinar de qué fuente viene la información que nosotros expresamos? No quiero confundirlo, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, realmente nosotros tenemos que darnos cuenta, y
Y este versículo que le presento ahora, realmente siempre que lo leo, yo lo analizo sobre mi vida, porque dice el libro de Proverbios en el capítulo 23 y en el versículo 7 dice: porque según piensa, mire, en su alma, así es. Recuerde que dice, de acuerdo a como el hombre piensa en su alma, o en su corazón, así es él. Y aquí es el punto donde yo quiero marcarle algo, porque en la palabra corazón o mente o alma en el hebreo, o en la mentalidad hebrea, es el asiento de las emociones. Son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y realmente eso, de acuerdo a la emoción, es lo que gobierna mis sentimientos. Entonces, ¿cómo es importante que vemos que este principio que dice el libro de Proverbios, hermano, hace lo que está de acuerdo a la emoción que la gente piensa? Por ejemplo, vemos si alguien se siente rechazado, comienza a pensar que nadie lo quiere, porque ese es el pensamiento que está en su alma. Y viene alguien, no lo saluda, así ya saben que nadie me quiere, y empieza, mire, el que se siente rechazado empieza a rechazar, porque ese es su estado de ánimo. Y por eso mucha gente es engañada, porque imagínense, perdónenme lo que le voy a decir, la manipulación está a la orden del día. Y se puede ver que hay gente manipulable. Porque si imagínense que yo estoy acá, yo no me voy a malinterpretar, pero yo digo que si hay alguien que está aquí y empieza a llorar, fácilmente le puedo decir: ¿sabes qué? Sé que tienes problemas. Y llora más fuerte. Le estoy hablando a su estado de ánimo, no necesariamente una palabra que venga de Dios, sino es de acuerdo a cómo yo veo a la persona. ¿Por qué le digo todo esto? Porque es importante, hermano, cómo nosotros nos damos cuenta que las cosas que uno empieza a decir están contra mí, de plano ya contaron algo de mí. La mente empieza a maquinar y empieza a crear ideas, porque así dice: ¿cómo está su alma? ¿Cómo está el pensamiento? Como, hermano, como está la persona, empiezan a controlar sus pensamientos, y entonces la mente interpreta lo que el corazón siente. Entonces, a donde lo quiero llevar hoy es porque realmente, hermano, cómo nosotros estamos viviendo, y por eso el apóstol Pablo marca en Romanos, en el capítulo 2 y versículo 2, dice: deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que te rodea, sino déjate transformar, mire, interiormente por el Espíritu Santo, mediante una reforma total de tu manera de pensar. Y por eso, hermano, es tan importante donde dice la Biblia, y él continúa diciendo esto te capacitará para discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. Entonces, lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos y a nosotros, que nosotros dejemos de imitar los ideales y las opiniones, sino que tengamos un concepto de nosotros, que nosotros tengamos realmente una mente renovada, equipada, preparada, para poder enfrentar este tiempo, para que las decisiones, mire, hay decisiones, o la mayoría de decisiones marcan nuestra vida o van a marcar la vida de los demás. Y realmente, hermano, podemos darnos cuenta cómo este principio que dice que dejemos transformar interiormente por el Espíritu Santo, cómo reformar totalmente nuestra manera de pensar. Porque como le digo, la batalla, esa es la Biblia TPT, la batalla del tiempo final siempre se va a marcar en los pensamientos. Hermanos, si uno tiene el pensamiento de derrotista, siempre va a ser derrotista. Si uno piensa pensamientos de que no puede, no va a poder. Porque de acuerdo a como el hombre piense, de esa manera actúa el tal. Y la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Dios nos da la capacidad de poder entender aquello, hermano, que Dios tiene para nuestra vida,
Y es tan importante porque en el final de los tiempos, el mover del falso profeta, el mover del anticristo y el mover de la bestia, vemos que lo primero que van a cambiar es la manera de pensar. Aquello que nosotros rechazamos, ya después empieza a ser como tan familiarizarse las cosas, que ya no es tan molesto. Que aceptamos algo que antes rechazamos, pero no empieza de la noche a la mañana, sino que empieza primero con los pensamientos. Recuerde que la bestia, dice la Biblia, que sellará, hablando del 666, la mente y las obras. Pero no es un sello literal, así como que fuéramos reces, que va a venir, ahí está el 66. No, primero empieza con lo interior, para que después se manifieste lo exterior. Pero le quiero decir, es con los pensamientos. Y aquí lo quiero llevar a este punto, porque dice la Biblia que algo que tenemos que hacer es tener una mente equipada. Hoy vengo a equiparle la mente a través de la palabra del Señor. Porque nuestros pensamientos, hermanos, como dice el Señor, que los planes de Él son de bienestar para nosotros, quiero decirle que cada oportunidad, aún en medio de situaciones difíciles, nuestra mente tiene que ir diciendo: yo sé que Dios está en control, yo sé que Dios tiene planes de bienestar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden la fuerza, el aliento para seguir adelante. Y Dios no me ha dejado ni me ha abandonado, sino Él estará conmigo hasta el fin. Pero hay cristianos que en medio de la prueba sucumben. Porque mire, uno siempre piensa lo malo. Fíjese, le voy a contar. A mí me salió una manchita aquí en la cara, como un lunarcito. Y un día hablando con mis hermanas en un FaceTime, estábamos ¿y ese lunar que tenés? Mire, una de esas. ¿Ese es cáncer en la piel? Te rechazo, dije. Pero mire hasta dónde avanza uno. Siempre uno piensa lo peor. Si el médico dice: ¿sabe qué? Vi sus análisis, venga mañana que quiero hablar con usted. ¿Qué encontró? Pero no, ya la mente maquina de tal manera que siempre pensamos lo peor. ¿O no? Pero ¿por qué nosotros no traemos aquella confianza, hermano, de que de todos modos, si ya diría el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o muramos, de Él somos? Porque es importante cómo nosotros entonces le traigo este pensamiento, cómo estamos enfrentando este tiempo. Si no logramos tener una mente equipada, ejercitada, con todas las herramientas que dice la Biblia, para que nuestros pensamientos se ejerciten, ahí sí que dominen nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos lleven de acuerdo a la situación. En una situación de alarma, lo primero que dicen: calma. ¿O no? Nunca usted hizo uno de aquellos cuando habían terremotos, temblores, hermano. Yo me acuerdo que, mire, yo daba clases de safety en el trabajo, y les hablaba que en caso de emergencia unos hicieran esto, otros hicieran lo otro, en caso de terremoto también, que nadie se moviera, que nos quedáramos en el lugar donde estábamos, porque muchas veces los problemas se suscitaban mayor cuando la gente salía corriendo. ¿Sí o no? Y un día, como a las 3 de la mañana, yo vivía en el tercer nivel, empieza a tronar aquí allá en Los Ángeles, y así se hacía el apartamento, hermano. Tenía, creo que a mi niña, la más chiquita, era la única que estaba con nosotros. Y cuando mi esposa se da cuenta que estaba aquella cosa así, me toca así como quien dice: está temblando. Y ya no había nadie en la cama. ¿Dónde cree que estaba yo? En el parqueo. Cuando me acordé, dije: si estoy casado, si tengo hija. Pero ¿qué le digo? Mire, pero es que el instinto, yo enseñaba eso, hermano: no se mueva. Si se lo cuento porque realmente, pero ahora en lo espiritual, ¿qué pasa si hay una manifestación diabólica? ¿Atendemos o nos salimos corriendo? ¿Cómo nos enfrentamos nosotros una decisión difícil que merece, hermano,
no solo una disciplina, sino que merece que podamos pensar antes de actuar, de hablar. Y entonces por eso lo llevo a este punto, porque dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura ha sido escrita por el Espíritu Santo. El aliento de Dios, dice, te capacitará. Dígale de la parte, están capacitando. Porque para eso es la Biblia. Mira pues, ¿por qué cree que es tan difícil que el cristiano lea la Biblia? Porque aquí está la instrucción de vida, aquí está la capacitación que Dios nos da. Porque dice, nos instruirá, nos corregirá, nos dará la fuerza para tomar la dirección correcta y conducirme más profundamente en el camino de la piedad. Es que, hermano, hasta en la Biblia, hasta recetas de comida hay. ¿Cómo nosotros? Por eso le digo el punto de que lo que yo leo, eso es lo que se manifiesta. Y si yo empiezo a entender este principio, que Dios nos está equipando, hermano, es para que podamos nosotros cumplir una misión, una comisión aquí en la tierra. No es nada más para llenarnos de información de parte de Dios. No es nada más que yo me sepa todos los versículos de Génesis y Apocalipsis. No es eso solamente, sino que esto es, hermano, mire, es como de recibir la armadura antes de una batalla. Porque si a uno no lo instruyen en cómo el arma, se va a matar uno con la misma arma si no la sabe usar. Y entonces, si no logramos entender lo que está escrito en la palabra, hermano, tenemos que entender que esto es el plan de vida que Dios nos da para enfrentar allá afuera. Es como un constructor, hermano, antes de ir a hacer un edificio, le dan las herramientas para ese edificio. ¿No ha visto usted personas clavando, hermano, con un zapato? Pa, pa, pa. ¿No lo ha hecho usted? No hay martillo. Tráete las botas de tu papá y ahí está con la suela. Pa, pa, pa. Entonces, mire, si hay cosas, eso, creo que, o cualquier, tráete una piedra. Pa, siempre usamos algo para poder llevar a cabo eso, pero no es la herramienta correcta. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de vidas. Estamos hablando de matrimonios, estamos hablando de generaciones, de hijos, que le estamos dando una instrucción para que les vaya bien. Pero antes, para que nos vaya bien a nosotros. Para que podamos entender, hermano. Imagínense que entre un doctor al quirófano y entre con guantes de que acaba de lavar su carro. No se trata de eso, sino lo que le quiero decir es la capacitación que Dios nos da, hermano, es para que podamos nosotros enfrentar todos los desafíos en nuestra vida. Mire por dónde lo voy a llevar. Porque el versículo 17 dice, entonces será siervo de Dios plenamente maduro. ¿Cuándo? Cuando estemos bien capacitados. Y perfectamente preparado para cumplir cualquier cargo que Dios te haga. Por eso, hermanos amados, yo los exhorto que agarre un día a la vez, un día. Yo siempre le he dicho, hermanos, mire, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos y esa palabra es mashal, es fuerza mental. Agarre un capítulo por día del mes de 31, uno diario. Como le digo, cuando me dijo mi pastor, mire, a mí me cuesta entender y leer. Y me dice, mijo, te voy a dar un consejo. Porque ¿sabe qué? Le digo, a veces estoy leyendo y pasa una mosca, me voy y tras la mosca se me olvida. O me llaman o algo pasa. Y dije, y me quedé estudiando y solo sé libro de Proverbios. De allá no me acuerdo de nada. Entonces me dice, te voy a dar esto. Agarra el libro de Proverbios. Léelo un capítulo diario. No le busques nada, solo léelo. El primer capítulo lee el primer día y así. El primer mes solo léelo. Y digo, ya llegué, hermano. Agarré el libro de Proverbios, el primer mes, los 31 capítulos. Y llego, pastor, ya leí el libro de Proverbios. Y no se me quedó mucho. No, espérate, me dijo. Léelo por 6 meses. ¿No crees que solo es de leer? No, ahora la segunda vez ya analiza el capítulo. ¿Qué está diciendo Salomón?
¿A quién lo está dirigiendo? Y así vas a empezar. Y tus pensamientos, como eso significa fuerza mental, tus pensamientos van a fortalecerse. Aún en medio de las tentaciones, aún en medio de las decisiones, aún en medio de donde vivas, tu mente se va a fortalecer. Porque si estamos con una mente débil, a cualquiera le decimos sí. No tenemos dominio propio, no tenemos un concepto propio, sino que somos más people pleaser que los que yo crea. Aunque yo crea, pero si la gente me influencia, ahí me voy. Como donde va Vicente, va toda la gente, porque no tengo un pensamiento claro. Cuando la Biblia empieza a hablarnos a nosotros, empieza a cambiarnos a nosotros, empieza a transformarnos a nosotros, para que entonces nosotros podamos, hermano, como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. Entonces la importancia es, hermano, para que estemos bien equipados, bien preparados, dotados de todo lo necesario. Hermano, ¿para qué? Para que podamos pensar como Dios quisiera que pensáramos. Porque eso es lo importante, que el creyente, que tú y yo seamos equipados para toda buena obra. Dios nunca nos va a enviar y decir, como caiga, como salga en el camino, echando a perder se aprende. No, sino que esto es lo que, pero se lo estoy diciendo no solo a los jóvenes, a las jovencitas. Cuando alguien se les acerque, van a discernir la intención con que se les acerca. Igual en los matrimonios, ¿cómo podemos nosotros tener un matrimonio que la Biblia dice que es feliz, que con deleite, y a veces totalmente como está escrito vivimos? Serán dos mejor que uno. Si uno cae, el otro se levante. Ay de aquel que está solito, dice. Y a veces como que se hace más realidad el solito que estar juntos siendo uno. Porque tenemos que entender que Dios nos está preparando, nos está capacitando, nos está equipando, diga conmigo, para toda buena obra. Es que esto es la iglesia. Miren, no se trata de venir a escuchar un sermón. Se trata de que el Espíritu Santo nos convenza de que tenemos una función, una misión, una capacitación de parte de Dios, para que cuando allá afuera venga la tentación podamos decir, escrito está, escrito está, escrito está. Y entonces vamos a resistir al enemigo y él va a huir de nosotros. ¿Por qué caemos? ¿Por qué tropezamos, caemos? ¿Por qué no avanzamos? Porque no tenemos la capacitación de parte del Espíritu Santo para que en el momento preciso, hermano, empecemos nosotros a vivir de acuerdo a cómo nos fue capacitado. Por ejemplo, las capacitaciones que yo hacía, mire, por favor, esta puerta tiene que estar abierta, como los bomberos. Este lugar, mire, esta silla no puede estar aquí porque si hay una emergencia, este es un pasillo que tiene que estar libre, ¿verdad? Y entonces uno dice, se empieza, aquí no está silla, esta puerta tiene que permanecer abierta. Y empezamos nosotros a enseñar de acuerdo a las capacitaciones, le estoy diciendo en cuestión de esta emergencia. Pero en la espiritualidad, al ser capacitados, ¿cómo vamos a hacer cuando alguien le dice, me quiero divorciar? Y uno dice, no, pues la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Sí, pero hay que platicar por qué se quiere divorciar. No es que un día amaneció, ay, este viejo lo cambio por uno nuevo. No se trata así. Sino que se trata de que discernamos qué está pasando, qué pasó para poder convencer que esa persona que quiere separar, o porque a veces uno no se da cuenta, ¿cómo está todo bien? Y no está todo bien. De acuerdo al hombre todo está bien, pero de acuerdo a la mujer no, porque somos tan diferentes. Y entonces Dios nos enseña, hermano, cómo poder vivir con un ser extraño, le iba a decir, con su esposa. ¿Cómo nos empezamos a conocer? Y cómo Dios nos enseña para que podamos caminar. Pero le voy a marcar porque ayúdame, Señor. Pero entonces, hay un hombre en la Biblia, después de Jesús, el más sabio, Salomón. Realmente, hermano, que la petición de Salomón usted la sabe, que pudo haberle pedido riquezas,
que pudo darle aún hasta sus enemigos en sus manos. Y entonces el Salomón le dice: Señor, lo que te pido es sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. Ay, mira a Salomón, que no lo conoció. Y el Señor le dice: ¿sabes qué, Salomón? Voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Pero la petición también de Salomón fue: Señor, dame ahora sabiduría, mire, y conocimiento, para que puedas salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Porque si me das dinero, los voy a sobornar para que no digan nada. Pero dame mejor la sabiduría, le dice Salomón aquí, para que pueda entender o dar un buen consejo. Porque una decisión vale mucho más que el dinero. Una buena decisión cambia. Mire, por ejemplo, dígame una buena decisión. María, los pies de Jesús. Dime otra buena decisión. ¿Cómo? Esther. ¿Qué más? Una buena decisión. El mal huye. Pero ¿sabe cuál esperaba que me dijera? La mejor decisión que me cambió a mí y a mis generaciones es haber aceptado a Cristo en mi corazón. Esa cambió todo. Porque eso transformó nuestra vida. Y eso, hermano, por ejemplo, Salomón le dice: Señor, por favor, yo sé pero dame la sabiduría, dame la inteligencia, dame el conocimiento. Esos tres ingredientes es de los que les quiero hablar. ¿Por qué? Porque la riqueza se puede perder, pero la sabiduría permanece. Y esas tres palabras, hermano, esas son tres palabras que es Sofía, Frones y Sunesis. Son palabras que significan sabiduría, inteligencia y conocimiento. Salomón le dijo: dame la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para dirigir a este pueblo. Se la voy a aplicar. Dame esos tres ingredientes para dirigir mi matrimonio, para dirigir mi vida, para dirigir a mis hijos, para dirigir mis decisiones, para dirigir todo aquello que es consciente, Señor, a este tiempo, aún en tiempos difíciles. ¿Qué hago? Como decía David: Señor, ¿salgo a la guerra, sí o no? Ahorita no, amén. Pero si uno es impulsivo, le sale porque sale, ¿no? Entonces realmente, hermano, no pidió riqueza, sino pidió sabiduría. ¿Pero para qué? Empecemos con Sofía. Esa sabiduría es teórica, es el conocimiento de los principios divinos, es comprender la verdad revelada por Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Mire, si la Biblia no la entendemos, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para entender lo que está escrito. Para que digamos: ay, no la entiendo, ay, que me aburre. No, mejor está mejor la Rosa de Guadalupe, mejor me vengo acá. Porque pasa que hay gente que mire, ¿por qué cree que las series están a la gente le gusta ver más series que leer la Biblia? Es más, la gente quiere ver más series de la Biblia que escudriñar la misma Biblia. Y en las series dice: ¿y cómo sabe usted, pastor? Porque usted me ha contado. No, ¿cómo sabe que en las series? Dice que aquí hay escenas, imágenes que no están acorde a la Biblia, que lo hacen solo por motivo de entretenimiento. Porque aparecen personajes que en la Biblia nunca los he escuchado ni los he leído. Entonces, que no sean las series su Biblia. Porque si no, un día va a venir con una herejía, con un engaño que le va a cambiar. Porque uno, como los ojos son puertas dimensionales. Pero mire, pues, es conocer los principios eternos. Colosenses dice: a Él nosotros proclamamos a Cristo, amonestando a todos los hombres, mire, enseñando con toda sabiduría. Es como que yo dijera: Mateo, si no me pones atención, te vas a ir al infierno. Eso no es sabio. Es como usted, hay gente que no cree tal vez en las cosas del Señor. Tal vez, hermano, tiene ídolos, tal vez tiene situaciones. Voy a ir a quebrarle esos ídolos que son demonios. Esa gente no es sabia.
Tenemos que saber cómo acercarnos, enseñando con toda saber. No, que tú, hay gente que está con problemas de identidad y no podemos rechazarlos ni mandarlos al infierno. Tenemos que llegar mire, enseñando con sabiduría, presentando a Cristo, que Dios le ama, que Dios tiene un plan y un propósito, porque todo lo que dice la Biblia que antes éramos, hay mucha gente que ahora se nos olvida que fuimos antes con una vara de madera a vivir vergonzosa, pero que esa sabiduría nos da para presentarle a alguien al Señor. ¿Cómo le hablo a cierta persona? ¿Cómo me acerco con los borrachos? ¿Cómo me acerco, como iba el Señor, hasta con las prostitutas? ¿Cómo? Ay, no, me voy a contaminar. No. ¿Cómo resuelvo un problema en casa? Por eso, hermano, va relacionado con el conocimiento, con los principios de Dios, para que al proclamar al Señor y amonestando a los hombres, no se trata que vayamos regañándolos, gritándoles, diciéndoles situaciones que no necesitan. Una amonestación no necesariamente es un regaño. Por eso está el principio eterno: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. La persona que me evangelizó a mí, ya se lo conté, hermano, según yo lo estaba convirtiendo a la iglesia que yo profesaba, porque llegaba conmigo, mire cómo está y qué aprendió en su iglesia hoy. Yo le empecé a decir esto y esto y esto, y me decía: qué tremendo lo que usted me estaba diciendo. Fíjese, lo que usted me dice se lo voy a comparar con la Biblia. Hermano, yo lo amé a ese hombre cuando sentí. Yo estaba en la iglesia evangélica. ¿En qué momento? Ni sentí. Porque él nunca ni me mencionó mal. Tenía para hablar mal de donde yo venía. Tenía. Pero nunca. Hasta me dijo: ¿sabe qué? Los admiro por esto y esto y esto y esto. Sí, yo me sentía así con el pecho hinchado. Pero lo que él hacía, me sacaba para después meter. Me sacaba para después meter. Y cuando tuve un problema por cuestión del evangelio, que ya me sentía incómodo donde estaba, le fui a decir: mire, yo me siento así, no se preocupe, lo invito a la iglesia, vamos a orar por usted. Hermano, solito, mira, ahí andé, ahí sí que directo al matadero, muérase. Pero nunca me insultó, nunca me dijo nada. ¿Pero por qué? Hombre sabio. Hijo, lea la Biblia. No se trata de eso, hermano. Ore. Y a veces ni nosotros oramos. Y a veces queremos que los nuestros hagan lo que nosotros no hacemos. Parecemos fariseos a veces, hermano. Ore, haga, y nosotros ni en cuenta. Pero bueno, es el día del Padre y no lo quiero lastimar. Entonces, pero mire qué hacía Jesús. Cómo Jesús decía: y aconteció que después de 3 días lo hallaron, se había perdido en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, conociendo las escrituras. ¿Cómo vemos esto, hermano? ¿Cómo dice Pablo que había creído ante los pies de Gamaliel? Ahora dice: esto que conocimiento que tengo, lo tengo desechado ahora por conocer a Cristo. Lo que él conocía, ahora lo iba a aplicar conociendo al Señor. Entonces, mire, y ese es el problema, que a veces tenemos mucha información, nos gusta leer muchos libros, diccionarios, pero el problema es que tenemos poca sabiduría. Yo conocí a un hermano que conocía de versículos, y le decía: ¿sabe que conocía versículos de pe a pa? Pero ¿sabe qué era lo triste? No conocía a Dios. Mucho versículo, mucha palabra, pero a Dios no lo conocía. Y entonces nos damos cuenta que dice la Biblia, por eso uno crece, el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús nunca tomó una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque la sabiduría, la sofía que estaba sobre él, aún siendo niño, lo hacía crecer. Dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres. Pero mire, y eso se lo aplico, hermano, si usted aceptó al Señor hace poco, usted es un niño, usted por favor ruéguele a Dios que le dé sabiduría para que crezca en ese orden a Dios y después a los hombres.
Así como el hijo pródigo conocía, porque dijo: he pecado contra el cielo, y después dijo: he pecado contra mi padre. Conocía el orden, conocía el principio, porque reconoció donde había fallado. No le echó la culpa a nadie, simplemente sabía lo que había hecho. Dígale al de la par: hermano, crezcamos. Fortalécete, llénate de sabiduría, y la gracia de Dios vendrá sobre ti. Mire, esto no es de adultos, es de todos, para que podamos nosotros, aún en decisiones difíciles, aún cuando estén solos nuestros chicos, que la sabiduría de Dios venga sobre ellos y ellos puedan decidir si hacen o no lo que les están ofreciendo. Mira, fuma esto, nadie te va a ver, Dios te está viendo. Pero entonces dice la Biblia, mire qué lindo esto. Es que esto me gustó. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de Sofía, de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Mire, Moisés le transmitió eso para dirigir al pueblo. Era un joven Josué, y Moisés le puso manos y le dijo: sabes que aquí te va la sabiduría que Dios me dio para que metas a este pueblo a la tierra prometida. Se lo traslado a este tiempo. Que usted y yo tengamos la capacidad de bendecir a los nuestros, para que podamos nosotros llevarlos por el camino que Dios quiere. Que podamos dirigir nuestra vida en todo momento y en todo lugar. Que podamos controlar nuestro carácter. Que podamos, hermano, mantener nuestro matrimonio. Porque así como el hombre sabio edifica sobre la roca, también la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Entonces lo que le quiero decir es cómo este hombre lleno de sabiduría, para poder dirigirlas. Mire, dirigir la economía, dirigir todos los gastos, dirigir a la familia, dirigir las decisiones. ¿Será que esta persona me conviene? ¿Será que esta persona está bonito, pero le siento, como dicen a veces las hermanas, ese menudo de borrego está rico, pero tiene un chuquillo? Que así usted le diga: ese muchacho está guapo, pero tiene un chuquillo. Es decir, yo me doy a entender en eso, ¿verdad? O así, para que también podamos nosotros ser sabios en nuestra manera de conducirnos. Dice la Biblia que andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo. Hermano, yo no le digo que no mire sus programas, pero que no se quede prendido de esos programas. Que al otro día, hermano, llega al trabajo como con los ojos de geico, que no puede de lo desvelado que está. Ya nadie funciona igual. Ya todos cansados, desvelados, por estar viendo un programa, por estar viendo una serie, por estar viendo un don show, o por estar viendo en el teléfono. Hermano, en el teléfono, cuando usted siente, ya han pasado 13 horas, 3 horas. ¿O no? No se me haga. Mire, es como una droga. Dejemos el trabajo, la familia. Uno está bien prendido así, hermano. Y después la esposa, gato, no sé cómo le dicen a usted, pero a mí mi esposa cada vez que me llama dice: mi rey. ¿Por qué se ríe? Mira, vení a ver una película conmigo, me dijo una vez. Pero, ¿y sabe cuál fue mi respuesta? Es que a ti solo te gustan románticas, yo quiero de guerra, de sangre, hermano. Y hermano, llegó un momento que ya ni me pelaba. Y yo dije, porque antes yo le silbaba y me respondía como el torito. Y ya no me respondía. Dije, ¿en qué momento se perdió eso? ¿En qué momento nos distanciamos estando tan cerca dentro de la casa? ¿Por qué? Porque no actuamos con sabiduría para edificar nuestra casa. Pero avanzo, porque ahora sigue la siguiente, la phronesis, la sabiduría que sabe qué hacer. Es la capacidad, hermano, para decidir correctamente, actuar prudentemente, ordenar la vida.
Mire, no basta con saber, sino qué hacer con lo que sé. Poner en práctica lo que sé. Porque digamos, venimos a la iglesia y la Biblia me dice, mire, buscad la paz con todos. Y saliendo de aquí me encuentro con que me majan un callo. ¿Cómo aplico la buscar la paz si todavía no tengo una paz interior en mi corazón? ¿Cómo aplico cuando la Biblia dice, ¿sabes qué? No hables mal de nadie. Ya se enojaron ustedes los de la pantalla, ya lo vio, rápido lo sacan a uno aquí. Pero como yo no me sé rajar, ahorita me vuelvo a conectar. Entonces, actuar prudentemente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que esta sabiduría nos da, como dice en Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. A veces uno dice, mire, pastor, fíjese que la casa se está destruyendo, fíjese, pastor, que es un alboroto, es un gran problema, y tenemos muchas situaciones en lo económico, en los sentimientos, en todo se está destruyendo. Estás edificado en la roca. Y entonces uno da el consejo: busca oración, lee la palabra, ven a los discipulados, santifícate, entra a un mover espiritual. Yo pensé que me iba a decir otra cosa. ¿Qué quieres que te diga? Porque es que esto no se arregla con rosas, chocolates o flores. No se arregla así. O con una canción que usted le haga. No se trata de eso. Si dice que el que edificó su casa sobre la roca es un hombre sabio. El que está edificando sobre los cimientos de la palabra del Señor es un hombre sabio. ¿Por qué? Porque si Jehová edifica la casa, hermano, en la casa permanecerá. Y a veces queremos buena casa. Yo le estoy hablando de una casa estar bonita y todo lo que quiera, pero ¿cómo está establecida? Si no solo es como le dijeron, una estructura. Cuando nosotros vemos este principio, si se está destruyendo mi casa, mi vida, mi familia, ¿sabe qué? Busque a Dios. Porque queremos todo lo práctico. Queremos que el evangelio sea in and out. Al rato, yo imagino las iglesias, hermano, van a pasar los carros. ¿Cuál es el versículo del día? Pase, pues, sigue, siguiente. Así quieren. El evangelio, hermano, lo que está marcando la Biblia es que aquel hombre sabio, mire, cuando ya está hablando de Fronesis, es un hombre que sabe cómo edificar su casa, pone los cimientos de la casa, pone reglas en la casa. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios con hijos de Dios. Pero a veces lo que menos hay en nuestras casas es un momento de leer la Biblia, de ponernos a orar juntos. Haga usted este ejercicio. Hijos, les preparé unos popcorns, les puse nachos, vamos a ver una película. Dejan todo y se sientan. A la siguiente semana dígale, hijos, vamos a leer la Biblia. ¿Cuántos bajan del cuarto? Hijo, vamos a tener un discípulo. Ay, mamá, solo iglesia. Pero que no salga una película de los Marvels. Que si sale a la 1 de la mañana, le aseguro que un montón a la 1 de la mañana van. Mire pues esta sabiduría, hermano amado. Viene muy chiloso hoy, ¿no? Espérese el almuerzo que va a haber. Dice la Biblia que José Potifar era un hombre que confiaba en José. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Aquí vamos a empezar a platicar de la sabiduría. Porque póngase usted en el lugar de José.
Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró con deseo a José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Era un joven apuesto. La mujer lo seducía todos los días. Y ahora las potifaras vienen, hermano, de otra manera. Pueden estar en el celular, pueden estar en la tele, pueden estar en muchos lugares. Que están seduciéndote todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y José sabía que acostarse con la esposa de Potifar era pecado. Mire, y él podía decir: nadie se va a enterar porque Potifar viene hasta las 8 de la noche y ahorita que me está acosando son las 10 de la mañana. ¿Quién se va a dar cuenta? Pero había la sabiduría de parte de Dios. Porque esa es la sabiduría, que podamos nosotros tomar decisiones en momentos delicados. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con él. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Salió corriendo. No discutió, no negoció, no se quedó cerca del peligro. Dijo: aquí me voy. ¿Qué peligro estamos viviendo ahorita? Ante la tentación, ante el sexo, ante el pecado, ante lo ajeno. Cosas del trabajo, cosas que uno se puede llevar fácilmente. Dije al de la par, y yo ya me lo dije a mí: huye de las pasiones. Pero las pasiones no solo son tipo sexual. Huye de aquello que crea un hábito en tu vida y que está haciendo que tu tiempo se pierda rápidamente. De lo que te aleja de Dios, de la música que te aleja de Dios. Se lo vuelvo a repetir: de las series que te quitan el tiempo. Como le digo, la Potifar viene disfrazada de muchas maneras. Entonces necesitamos hombres y mujeres que seamos sabios para decir: esto me está afectando, esto me está alejando, esto me está abrazando. Como le pasó también a este hombre. Daniel entendía que debía orar, aún sabiendo que había un decreto de muerte contra su contra. Daniel decía: mire, pues hay problemas, doblo rodillas. Hay cosas difíciles, yo tengo un Dios que me escucha. Hasta la enfermedad, antes de ir al doctor, busqué al Señor. Antes de no tener trabajo, Padre, antes de todo, antes de cualquier cosa física, emocional, espiritual, legal, dobla rodillas. Doblemos rodillas. Agarra a tu pareja, agarra a los de tu casa, como le pasó a Nínive. Todos ayunaron porque venía un decreto de destrucción sobre ellos. Aquel que es sabio dice: aquí se está destruyendo, necesito doblar rodillas. Aunque esté encima la destrucción, dice: pero yo sé que Dios tiene solución para cada tipo de problema. Esa es la sabiduría que hace un hombre o una mujer de Dios. A Nehemías le dijeron, hermano, los enemigos querían distraerlos, y dijo Nehemías: estoy haciendo la obra del Señor, no puedo ir. Porque sabía qué hacer y qué no hacer. Si postrado me adoraras, conviertas estas piedras en pan. Tenía hambre, estaba débil Jesús. Sabía qué decir: escrito está. Conocía con la sabiduría del cielo
cómo reprender contra toda adversidad que se le presenta. Mire, muchas personas conocen la Biblia, pero aún así toman malas decisiones, porque tal vez tienen conocimiento, pero les falta la sabiduría de parte de Dios. Y termino con la sunesis, el entendimiento. La capacidad para discernir, evaluar inteligentemente una situación, elegir la mejor opción. Eso Dios no lo dejó. Eso le dieron a Salomón. Eso pidió Salomón. Todos lo oían hablar a Jesús y asombraban de su inteligente comprensión de todo lo que discutía y de sus sabias respuestas a las preguntas. Y mire qué difícil. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Pero como insistía en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. Pero los ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando del mayor de edad y dejándolo solo a la mujer que estaba en medio. Pero Jesús les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Hermano, a veces actuamos sin sabiduría, juzgamos sin saber las dos partes de un problema. A veces tomamos nuestra decisión no con la sabiduría, con el hígado. Queremos la venganza, queremos que le vaya mal, así como estos hombres. Hermano, mire, yo a veces me río por no llorar, digo a alguien por ahí. Yo me acuerdo que me peleaba con mis hermanas y nos traían a los tres. Como eran montoneras, eran 2 contra 1. Y yo era un inocente. ¿Sabe qué? Yo me acuerdo que decía mi abuela: ¿qué pasó? No, pero es que habla tú, me decía yo. No, fíjese que como ellas me molestan. Y después ellas: no, ahí donde lo mira, les matalas callando, decían mis hermanas. Decía mi abuela: tomé la decisión, desenvuelta a los tres nos daba. Pero había una cosa, que a ella les daba duro y a mí así solo. Dije: ¿por qué hay consentidos a veces en la familia? Si la disciplina tiene que ser con sabiduría, no con enojo, no con engaño, no con rabia. Y aquí dentro de la iglesia no tome partas si usted no es parte del problema o de la solución. ¿Por qué no le han hecho nada a ese hermano que está sentado en esa silla? Usted no sabe si se le hizo o no, porque aquí no estamos divulgando lo que se está haciendo. Aquí no estamos desnudando a nadie para que así no lo ponemos ahí y les traigo piedras y lo apedrean todos. Porque se trata de que se le escuche primero. Y a veces nosotros juzgamos sin haber escuchado la parte. Necesitamos la sabiduría de parte de Dios. Mire, el apóstol Pablo dice: yo soy fuerte caño, yo soy un hombre de palabra. Señor, me están invitando de tal iglesia allá. ¿Una iglesia, Pablo? No, un continente. ¿Qué continente? Asia. Me está invitando, Señor, para que vaya a divulgar la palabra. ¿Y qué le dijo el Espíritu? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esa sabiduría está para ir a cualquier lugar. Tenemos que ser sabios. Aunque era buena intención, pero aquí la sabiduría hizo, hermano, que el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Para qué? Para que él pudiera tener una mente no solo equipada para saber. Porque ¿quién no quisiera ir a Asia? Todas las iglesias ya se me esperan. Ahorita voy, ya tengo mi boleto, ya tengo todo. No. Póngase de pie, por favor. Hoy vengo ministrando sobre su vida una mente equipada para creer,
una mente equipada para hacer y una mente equipada para saber hacerlo y cuándo hacerlo. Y termino como empecé. Toda la escritura es inspirada por Dios. Yo quiero que hoy así no se distraiga con los de alabanza, que ahora les cambiaron la entrada. Pablo menciona 4 procesos para enseñar. Póngase la mente. Mire, cuando la Biblia habla mente, escúcheme bien, habla de mente y también de corazón, de sentimiento. Porque cuando nosotros leemos la Biblia es para que nos enseñe, para que nos forme un criterio. Y dice para redarguir, para que nos convenza, para corregir, para ajustar el rumbo y para instruir. Es un entrenamiento continuo. ¿Y qué va a producir? Una mente equipada para conocer la verdad, para vivir la verdad, para discernir la verdad. Así que Padre, en el nombre de Jesús, póngase la mano en su mente. Y tal vez, hermano, yo no sé, no lo conozco toda su situación, pero si tiene problemas de una decisión difícil, si está batallando en su corazón, en su alma, si hay decisiones que pareciesen imposibles, si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios para que hoy, en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús podamos nosotros recibir de parte de Dios la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, aún para corregir, aún para dirigir, aún para enseñar, mire, aún para empezar de nuevo. Para que tus sentimientos no te engañen. Para que tal vez hay sentimientos que te están llevando fuera de la voluntad de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, yo vengo ministrando sobre tu vida. ¿Por qué no le pides a Dios esta tarde: Señor, dame esa sabiduría, cómo para tratar a mis hijos, cómo dirigir mi matrimonio, cómo poner esa empresa, cómo acercarme a ti, Señor, cómo librarme de esas pasiones, de esos deseos, de esos vicios, de esa forma difícil de enfrentar la vida? De cómo dirigir, de cómo con sabiduría, con entendimiento, para hablar aún a la manera de corregir. Ayúdame en que a la hora de corregir no destruya, sino que instruya, sino que enseñe. Que no corrija como me corrigieron a mí, que corrija como está escrito en tu palabra, con palabras que vienen a edificar, a exhortar, a consolar, a ayudar, a dirigir, para que nuestra vida sea como ese hombre sabio. Dame la sabiduría para dirigir a este gran pueblo. Dame la sabiduría para poder conquistar a mi esposa y a mis hijos, para hablarles de Cristo, para enseñarles el camino, para mostrarles que lo que dice tu palabra es veraz, es real. No hay variación en Dios, ni todo lo que está escrito es para que podamos ser nosotros enseñados, para ser redarguidos, ser corregidos, ser instruidos, para que entonces seamos preparados para cumplir cualquier propósito, cualquier llamado que Dios tiene para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ministro sobre tus hijos. Para que venga, Señor, un espíritu de sabiduría
Sofía, Fronesis, Sunesis. En cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, o desde el más grande hasta el más pequeño. Que te estás enfrentando a tal vez esos problemas tan difíciles. Tal vez son pequeños, pero que no se pueden ver. Que hoy el Espíritu Santo te muestre, te dirija, te enseñe, te confirme. Aún como le dijeron a Pablo, no vayas. Aunque parezca bonito, aunque sea atractivo, no busques, no hagas. Escucha la voz del Espíritu que habla a través de tus padres, que habla a través de su palabra por sobre todo, para que te vaya bien, para que te puedas dirigir con cordura. Y que en el nombre de Jesús hoy ministro sobre tu vida esa sabiduría. Recíbela ahí en tu corazón. Y yo recibo, Señor, que aún en las noches puedas recibir la administración del Espíritu Santo. Que venga como hizo Daniel, ora. Te haz como hicieron estos hombres. Sigue adelante, no dejes que nada se interponga en el conocimiento. Y que hoy el Señor despierte un deseo por su palabra, una sed no de agua, sino un deseo por su palabra, por oírla, por atenderla, por leerla, por vivirla, por atesorarla en tu corazón. Que se rompan con todo paradigma, que se rompa con todo aquello que está deteniendo que nosotros podamos alcanzar esa plenitud y ese llamado, que seamos nosotros capacitados para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, yo así bendigo a tu pueblo, yo así ministro. Los que somos faltos de sabiduría, dánosla hoy, dánosla. La recibimos en el nombre del Señor Jesucristo. La recibimos en nuestro corazón. Pónsela sobre tus generaciones. Si no están aquí, ve a tu casa y dile: hoy recibe la sabiduría de lo alto, que es buena, que es pura, que es amable, que es poderosa de parte de Dios. Para que allá en la escuela, para que allá en el trabajo, para que allá donde estés, tú puedas hacer lo que es correcto, no que lo que toda la gente hace. Para que te vaya bien. Así, Señor, en el nombre de Jesús, sello esta equipación de tu pueblo y apelo a tu amor y a tu misericordia, para que en el nombre de Jesús tú te glorifiques. En el nombre maravilloso de Jesús. Solo diga conmigo: yo la recibo, Señor. Y así, conforme a tu fe sea hecho, así sello esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Aleluya. Gloria sea su nombre. Hermanos, hoy vamos a presentar a dos bebés. ¿Dónde están los dos chicos? Allá están. Josía Ezra McClay, Elías Anthony McClay. Los papás, que es Brisa y Derrick, si pueden venir al frente para que los bendigamos. Por eso les puse, mire, una manita con dos bebés. Que la presentación de niños que hoy Josías, Dios sana.
Dios salva al que Dios ayuda. Y Elías, mi Dios es Jehová. Gloria a Dios. Así que, ¿por qué no se pone de pie y los vamos a bendecir? Hoy, Señor, nosotros creo que se cumple un principio. No solo se trata de presentar a los niños, se trata de dárselos al Señor. Yo siempre le he dicho que es una ofrenda mecida, porque la ofrenda mecida es la que hacía el sacerdote así: dame, te doy. Prácticamente cada presentación no nada más es un acto, es un mover profético donde le decimos: son tuyos. Y que en este principio podamos nosotros vender a Josías y a Elías. Y no solo oramos por los bebés, sino también por los padres, porque ellos los dirigirán en el camino donde hoy nosotros los sellamos, los atamos, los ligamos al altar, donde Dios también está tomando el control y está viendo, Señor, la acción que hoy hacemos. Johanna, ven. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nosotros te damos gracias, porque ante una faena vinieron peleando desde el vientre para que hoy podamos nosotros decirte: Señor, son tuyos, te pertenecen, Señor. Y hoy no solo te agradecemos, sino que hoy te decimos: Señor, sé tú quien los guíe, sé tú quien los enseñe, sé tú quien los dirige, sé tú que hoy los marque en este tiempo, Señor, para este tiempo en la tierra. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos. Hoy los presentamos, Señor, para que tú te glorifiques no solo en la vida de sus padres, sino que también en la vida de sus hijos, la vida de sus abuelos, la vida de sus sobrinos, para que en el nombre de Jesús se cumpla tu palabra. Sé tú quien ayude, sé tú, Jehová Dios, sobre la vida de ellos, y manifiéstate conforme a tu misericordia. Los presentamos, los atamos, los ligamos al altar, Señor, para que de ahí nunca salgan, y Señor, y que se cumpla tu palabra: aun cuantos fueren viejos no se apartarán. Así los bendecimos, así los presentamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Dígelos. Bueno, esto no ha terminado, ¿no está, Ricardo? ¿Ya? ¿Estamos listos? Porque hoy, hermanos, es también un día de fiesta, porque hoy también van a haber bautismos. Así que, ¿estamos listos? Vámonos para allá con el que se va a bautizar. Hoy vamos a bautizar a Isaac. El gozo, la risa, el deleite. Y si hay alguien que se quisiera bautizar, tenemos ropa, toallas, pero sobre todo el agua. Está calientita para que no se asuste al frío, sino que en el nombre de Jesús póngase de pie, sea usted testigo, que quede como una señal, una marca en la vida de Isaac. Sé que Dios tiene principios, tiene Dios decretos, promesas para aquellos que hemos creído,
que no solo serán padres, sino generaciones completas. Como le decía, la decisión que uno toma en el Señor repercute en la tierra, pero también repercute en el cielo. Así que entra. Vas a ser el primero que va a estrenar la pila bautismal. Más para acá. Muy bien. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, entre las mejores decisiones de nuestra vida, Señor, así como tú dijiste que era necesario de cumplir con todo aquello que estaba estipulado en tu palabra, y que sea conforme está escrito, que el que cree y sea bautizado, ese será salvo. Que hoy se cumpla, Señor, en Isaac el primer principio eterno de su salvación, el segundo después de haber creído. Que ahora se confirme, Señor, el poder descender a las aguas y hacerte uno contigo en la muerte y resurrección. Que el viejo Isaac quede en lo profundo de las aguas y que el nuevo Isaac venga a novedad de vida. Padre, hoy lo hacemos cumpliendo con tu palabra. Hoy te presentamos a Isaac y lo bautizamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado perseguía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Yo seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Ya, gloria a Dios. Démosle esas palmas al Rey. Aleluya. Bueno, ya sabe, hermano, que ese es un principio, es un mandamiento. Cuando usted anhele, desee, descendemos a las aguas. Quiero solo comentarle, ya el próximo fin de semana tenemos la visita de un ministro, pastor, profeta, que viene con el propósito de bendecirnos, edificarnos. Y el sábado 27 a las 4 de la tarde